Today we want to look at Hoy queremos ver una obra que Cristo realizó en la cruz cuando murió, que no es conocida por la mayoría de los cristianos. to most Christians. Cuando Cristo murió en la cruz se cumplieron una serie de cosas. When he died, Cuando murió, usó estas palabras hacia el final de sus 6 horas en la cruz. on the cross. In John 19, En Juan 19, verso 30, he said, Él dijo, consumado es. ¿Qué está consumado? Se consumaron varias cosas. first of En all, primer lugar, la obra de la salvación estaba terminada. was finished. The payment for El the pago del precio de los pecados del hombre, sins of man, el pago de la culpa del hombre, of man, la deuda que el hombre tenía con Dios, con la ley de Dios, fue pagada. La deuda o el documento de la deuda fue cancelado y arrancado. Eso es lo primero más importante. Dice en Colosenses capítulo 2, verso 14, and verse 4 que Jesucristo canceló el documento de deuda certificate of que consistía en decretos contra nosotros. every Cada pecado que cometemos en pensamiento, palabra, obra, actitud, motivo, es una deuda que tenemos con Dios, to the law, con la ley de Dios. and we are Somos culpables, pero Cristo murió y pagó la deuda. paid the debt. Él asumió el castigo. Es otra forma de ver su muerte en la cruz en relación con el pecado. El castigo que tenemos que enfrentar por nuestro pecado de un Dios santo que no puede dejarnos ir solo porque nos ama. Ya sabes, un juez no puede dejar ir a su hijo en la corte solo porque él lo quiere. Algunas personas dicen, ¿por qué Dios no nos deja ir cuando nos arrepentimos? Bueno, eso destruiría los cimientos de la justicia en el universo. Si un juez dejara ir a su hijo diciendo, te quiero, está bien, hijo, aunque hayas cometido un crimen, te dejaré ir, destruiría los cimientos de la justicia en ese país. Dios no puede hacer eso, pero un juez puede castigar a su hijo con una multa y luego pagar por ese castigo como padre. Eso es lo que hizo Dios. Él dictó un veredicto. El hombre es culpable de muerte. La muerte significa separación de Dios para siempre. Y entonces vino en forma de hombre y tomó él mismo ese castigo. Jesucristo murió y cuando colgaba en la cruz durante 3 horas, fue separado del Padre. Se rompió la comunión con el Padre de tal manera que Cristo gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nunca llamó Dios a su Padre. Dios, en ningún momento, siempre lo llamó Padre. Pero ahora se enfrentaba a Él como el juez del universo, mientras tomaba tu pecado y el mío sobre Él. Pagó el castigo y fue abandonado durante 3 horas. Because Christ is an eternal being, Y como Cristo es un ser eterno, en 3 horas pudo enfrentarse a los castigos de toda la humanidad en el infierno por la eternidad, en ese corto periodo de tiempo. Fue un tiempo concentrado de castigo en el que los cielos se oscurecieron. dark, the sun would not El sol no daba su luz y la tierra temblaba porque el creador del universo the creator. estaba tomando el castigo por el pecado del hombre. Eso es lo primero que Cristo cumplió en la cruz. Consumado es. El castigo por el pecado es tomado. Entonces él podía decir, Padre. De nuevo tenía la relación con él como un padre y podía decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y subió directamente al paraíso. Pero hubo otra cosa que también se cumplió en la cruz al mismo tiempo. Y eso es lo que leemos en el siguiente versículo, en Colosenses 2, verso 15. Disarmed, Que él despojó a los poderes y autoridades que se habían apoderado del hombre. got possession of man. You see, the devil Ya ves, el diablo había hecho al hombre su esclavo en el jardín del Edén. Lo que ocurrió fue que Adán y Eva se inclinaron ante el diablo. Eso fue lo que ocurrió en el jardín del Edén. Lo que el diablo le dijo a Eva fue, te inclinarás ante mí en lugar de inclinarte ante Dios. Dios te ha dicho que no comas del árbol. Yo te digo que comas del árbol. ¿Ante quién te vas a inclinar? ¿A quién vas a ser tu rey? Eva dijo, te haré mi rey. Me inclinaré ante ti y haré lo que digas.
y Adán hizo lo mismo. Y desde entonces la raza humana aceptó al diablo como su rey, como su gobernante. Y mira el desorden que creó en la raza humana en todos estos miles de años. Y cuando Jesús venga, vendrá a reclamar de nuevo esa posición de autoridad y realeza que Dios creó para el hombre en relación con Dios mismo. Y así tuvo que destruir la autoridad de este otro falso gobernante, el diablo, que estaba sobre el hombre. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, también derrotó el poder de Satanás en la cruz. La Biblia dice, se llevó su armadura. Dice en este versículo, todas las armas que Satanás tenía para dañar al hombre le fueron quitadas, se consumaron. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice, Jesús tomó parte de la muerte para poder hacer al diablo inútil. El diablo está vivo. El diablo no fue destruido. Todavía no está destruido, pero su armadura le fue quitada, fue hecho inútil. Tenía el poder de la muerte, pero ya no. Hebreos 2, verso 14 dice que ese poder de la muerte que el diablo tenía hasta ese momento, Jesús murió y rompió ese poder para que el diablo no tuviera más poder sobre cualquier hombre que elige aceptar a Cristo. Si no aceptas a Cristo como el rey de tu vida, entonces por supuesto el diablo permanece como rey de tu vida y tendrá poder sobre ti, tu familia, tu negocio y todo lo demás. Tal vez no arruine tu negocio. Puede que prospere tu negocio para que no tengas tiempo para Dios. Su objetivo no es hacerte pobre. Su objetivo es alejarte de Dios de una manera u otra. Y si puede alejarte de Dios haciendo prosperar tus negocios, Él hará prosperar tus negocios. Si Él puede alejarte de Dios dándote mucha salud, Él te permitirá tener buena salud y nunca te pondrá ninguna enfermedad. Porque las enfermedades y la pobreza tienden a acercar a la gente a Dios. Así que no pienses que el diablo va a venir a hacerte pobre o a enfermarte, porque tiene miedo de que te vuelvas a Dios. Él quiere gobernar tu vida y quiere asegurarse de que pasarás la eternidad con Él en el infierno, en el lago de fuego. Así que su objetivo no es evitar que tengas una vida cómoda. Su objetivo es evitar que te acerques al Señor, a Dios. Y si no eliges a Cristo como Rey sobre tu vida, el diablo permanecerá como Rey. Entonces, ¿qué logró Cristo en la cruz? En primer lugar, tomó el castigo por nuestros pecados. Y en segundo lugar, destruyó el poder del diablo sobre nosotros. Él dijo, consumado es. El diablo ya no tiene poder sobre nadie que elija a Cristo como su Señor. Es muy importante que sepamos esto. En el Antiguo Testamento, nunca se lee que alguien se enfrente a Satanás. Desde el primer hombre justo, Abel, hasta Juan el Bautista. Nadie se enfrentó a Satanás. Todos los enemigos a los que se enfrentaron eran enemigos humanos. Los filisteos, los amorreos, los madianitas, etc. Pero en el momento que Jesús vino, encuentras que Él está en constante confrontación con Satanás. Había endemoniados en las sinagogas. Ellos se turbaban, pero se sentaban cómodamente durante tantos años cuando los fariseos predicaban. Tan pronto Jesús vino y predicó en la sinagoga, aquellos endemoniados de repente se turbaron porque alguien había venido a perturbar su reino. Y ellos lo sabían. Los fariseos no estaban allí para perturbar su reino, así que no perturbaron las reuniones cuando los fariseos predicaban. Pero cuando Jesús llegaba, empezaban a crear problemas en las reuniones de las sinagogas. Y de vez en cuando se encontraba con un endemoniado y se enfrentaba directamente con Satanás y expulsaba a los demonios. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 12, verso 28, dice, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, de nuevo tenemos que reconocer que Jesús ejerció su ministerio como un hombre. Venció la tentación como un hombre. Ejerció su ministerio como hombre, expulsaba a los demonios,
no con su poder inherente como Dios, sino como hombre. Dice aquí en Mateo 12, verso 28, por el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, que tenía como hombre. Fue ungido con el Espíritu Santo, y por el poder del Espíritu Santo expulsó a los demonios. Y dijo, esto prueba que el reino de Dios ha llegado a la tierra. Hasta entonces, el reino de Dios no había llegado a la tierra. Era un reino terrenal que los israelitas tenían en la tierra de Canaán. No pudieron vencer al diablo, solo pudieron derrotar a los cananeos y a los filisteos. Pero cuando Jesús vino, trajo el reino de Dios a los que lo querían. Y eso trajo un conflicto directo con el reino del diablo. Y los demonios fueron expulsados por el poder del Espíritu Santo. Y ahora Jesús ha subido al cielo. Pero tiene otro cuerpo aquí en la tierra. Tenía un cuerpo físico en los días que andaba por Galilea. Ahora tiene un cuerpo espiritual, que es la iglesia, el cuerpo de las personas que confían en Él y que lo han hecho Señor de sus vidas. Y a través de este cuerpo espiritual, Cristo quiere hacer exactamente lo mismo que hizo a través de su cuerpo físico. ¿Sabes que ese es el ministerio de la iglesia? Leemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, verso 1. Cuando Lucas está escribiendo en los Hechos de los Apóstoles y se refiere de nuevo al evangelio que escribió, el evangelio de Lucas, y lo describe como el primer relato o Teófilo, a quien escribe esto, de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esa es su descripción del evangelio de Lucas, todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué es lo nuevo que está escribiendo? Obviamente, todo lo que Jesús siguió haciendo y enseñando. Así que en su cuerpo físico comenzó a hacer y a enseñar. Y ahora con su cuerpo espiritual que fue formado el día de Pentecostés, Él continúa haciendo y enseñando. Así que podemos decir que este libro llamado Hechos de los Apóstoles son en realidad los hechos de Jesucristo a través de su cuerpo espiritual, mientras que el Evangelio de Lucas son los actos de Jesucristo en su cuerpo físico. El Evangelio de Lucas es lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y los hechos de los apóstoles es lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor a través de su iglesia en relación con los demonios? Donde los demonios oprimen a la gente y donde se encuentran con la gente de la iglesia. Esos demonios deben ser expulsados. Donde quiera que el reino de Dios está llegando y los demonios vienen a enfrentar eso, esos demonios no pueden resistir porque Satanás ha sido derrotado en la cruz. Ahora, Satanás no quiere que sepas que él ha sido derrotado en la cruz. Quiere que pienses que todavía tiene poder sobre ti. Te mantiene ignorante para poder mantenerte en la esclavitud. Y por eso es importante que conozcamos las Escrituras. Eso nos enseña que Satanás fue derrotado en la cruz. Y hoy, como dice en Santiago, capítulo 4, verso 7, por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. En otras palabras, si toda mi vida está sometida al Señor Jesucristo, bajo su dirección, y me enfrento a un demonio o al diablo en el nombre de Jesucristo, él huirá. Si creo que Cristo lo venció en la cruz, y si mi conciencia está tranquila, o sea, si he permitido el pecado en mi vida, o si permito el pecado conscientemente en cualquier área de mi vida, si hay algún pecado que está establecido en mi vida, podemos decir que el diablo tiene un punto de apoyo en mi vida.
Entonces no puedo resistirme a él, porque se ha apoderado de mí. No tienes autoridad sobre el diablo, si tus pecados no son confesados y corregidos, porque entonces el diablo tiene un punto de apoyo justo en tu corazón, y no puedes resistirlo, no importa cuánto te resistas a él. Y aunque digas en el nombre de Jesús, él seguirá ahí. Pero si tu conciencia está limpia, has arreglado todo con Dios y el hombre, la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado, y has pedido perdón a todos aquellos a quienes has hecho daño en la tierra, has devuelto las cosas que has tomado indebidamente de personas, tu conciencia está absolutamente tranquila. Y también te estás sometiendo a Dios. Le has cedido todo totalmente. Entonces, cuando resistes al diablo en el nombre de Jesús, él tiene que huir. Así que es muy importante que sepamos que Satanás fue derrotado en la cruz. Y si crees eso y tu conciencia está tranquila, quiero decirle al creyente más joven que está aquí o que me escucha, tú tienes autoridad sobre Satanás en el nombre de Jesucristo. Y te diré algo más. Al diablo no le gusta que le digas que fue derrotado en la cruz. Sabes, en Apocalipsis 12 leemos que Satanás bajó a la tierra y unas personas lo vencen. ¿Y cómo lo vencen? Dice en Apocalipsis 12, verso 11, que lo vencieron en primer lugar por medio de la sangre del Cordero. Por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz, vencemos las acusaciones de Satanás. No puedes vencer las acusaciones que Satanás pone en tu mente con respecto a tu fracaso pasado y el pecado, a menos que tú creas que cuando Cristo murió y derramó su sangre, Él pagó por todos los pecados que alguna vez cometiste y se han consumado. A menos que creas eso, no podrás vencer las acusaciones de Satanás. Si solo dices, bueno, no voy a volver a hacer eso no ayuda. ¿Qué pasa con lo que hiciste en el pasado? La sangre de Cristo te ha limpiado, lo ha borrado. Has sido declarado justo ante Dios. Si crees eso, tienes audacia ante Satanás. Pero la otra palabra que dice aquí en Apocalipsis 12, verso 11, es la palabra del testimonio de ellos. Hay un lugar para que demos nuestro testimonio en la iglesia ante la gente. Eso es ser testigo de Cristo. Jesús dijo que debemos ser testigos de Él hasta los confines de la tierra. Pero aquí, en este contexto, está hablando de la palabra de nuestro testimonio ante Satanás. Tienes que decírselo a Satanás con tu boca, porque él puede oírte. El diablo no puede oír tus pensamientos. Dios puede oír tus pensamientos. Ni siquiera los ángeles pueden oír tus pensamientos. Y el diablo y los demonios no pueden oír tus pensamientos. Cuando oras en tus pensamientos, el diablo no puede oírte. Si le dices algo al diablo en tus pensamientos, él no puede oírte. Porque Dios no le ha dado ese poder. Él puede poner pensamientos en tu mente, así como un ser humano puede poner pensamientos en tu mente al decirte algo, pero no puede oír tus pensamientos. Está muy claro en 1 Corintios 2. ¿Quién sabe lo que un hombre está pensando en sus pensamientos? Solo el Espíritu dentro de él lo sabe. Dios lo sabe, por supuesto. Él lo sabe todo porque mira el corazón del hombre. Así que tengo que hablar al diablo con mi boca si quiero que oiga lo que voy a decirle. Y es importante que hablemos la palabra de nuestro testimonio a Satanás diciendo, tú fuiste derrotado en la cruz del Calvario. Y siempre animo a cada persona que llevo a Cristo, cuando le pido que confiese sus pecados y que reciba a Cristo como su Salvador y Señor, siempre les insto también a que hablen con el diablo y le digan directamente a la cara que él fue derrotado en la cruz. Recuerdo un incidente en el que estaba compartiendo con una señora que había llegado a vuestra casa. Mi esposa y yo estábamos sentados hablando con ella, diciéndole que aceptara a Cristo como su Salvador. Y entonces le dije, dile al diablo que él fue derrotado en la cruz. Y de repente ella se giró hacia mí con la cara cambiada. La expresión en su cara cambió y su voz cambió. Se volvió hacia mí y me dijo, no fui derrotado en la cruz. Ella estaba poseída por el demonio. Yo no lo sabía. Bueno, cuando te enfrentas a un demonio, entonces hablas con el demonio. Así que hablé con el demonio dentro de esa mujer y le dije, fuiste derrotado en la cruz, Satanás. Tú, demonio, fuiste derrotado en la cruz. Sal de ella en el nombre de Jesús. Y por supuesto, los demonios tienen que responder al nombre de Jesús. Si crees y hablas con fe, se van.
y ese demonio salió inmediatamente. Entonces le dije a esta señora, ahora dile al demonio, tú fuiste derrotado en la cruz por Jesucristo. Ella pudo decirlo y fue libre. Pero ese día aprendí algo, y fue que el diablo no le gusta escuchar que fue derrotado en la cruz. ¿Te gusta escuchar historias de partidos en los que fuiste derrotado? No. ¿Te gusta escuchar historias de partidos de cricket que ganaste? No de partidos de cricket o de fútbol en los que fuiste derrotado. Bueno, al diablo tampoco le gusta oír eso, pero es importante que se lo digamos. Eso fortalece nuestra propia vida. Y es importante que enseñemos a todos los hijos de Dios esta maravillosa verdad, de que cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, el reino del diablo estaba consumado para los que lo aceptaron. No es para todos los Tom, Dick y Harry. Si no te sometes a Dios, entonces por supuesto, si no haces de Dios tu rey o Jesús tu rey, entonces el diablo es tu rey. Pero si decides hacer a Jesús rey de tu vida o señor de tu vida, entonces el diablo ya no será el rey de tu vida. Él puede ser señor de todas esas personas, pero no de ti. Necesitas conocer tu posición en Cristo para que puedas ser completamente libre. Aquí se habla en Hebreos capítulo 12 sobre el miedo que el diablo busca traer sobre la gente, el miedo a la muerte. Y ese es uno de los mayores miedos que el diablo busca provocar en la gente, el miedo a la muerte. Y cualquier otro miedo que tengamos en nuestra vida, podemos decir que es un miedo inferior al miedo de la muerte. El miedo a la muerte es el miedo más poderoso que tiene la gente. Todos los demás miedos que tienes, los miedos al futuro, a la pobreza, a la enfermedad, a todo lo demás, está por debajo de eso. Y el diablo siempre está tratando de introducir el miedo en tu corazón para poder controlar tu vida. Si permites que el miedo entre en tu corazón, con respecto a cualquier cosa, puedes estar bastante seguro de que el diablo hará un pequeño agujero en tu vida. Por eso es muy importante que nunca permitamos que el miedo entre en nuestro corazón, porque el miedo es lo contrario de la fe. Cuando tengo fe en Dios, cuando creo que Dios Todopoderoso es mi Padre, cuando creo que Jesucristo ha vencido a Satanás en la cruz y me rodea y me protege, es imposible que tenga miedo de nada. Me es imposible tener ansiedad, tensión, duda respecto a nada. El Señor se ocupa de todo. Pero, si permito que el miedo entre en mi corazón, entonces el diablo consigue un punto de apoyo allí. La Biblia dice aquí en Hebreos 2, verso 15, Jesús vino a librarnos del temor, porque el miedo trae esclavitud. Quien tiene miedo trae esclavitud. ¿Qué puede hacerte el diablo si fue derrotado en la cruz? Si le quitaron su armadura. El diablo es el mayor terrorista que existe. La gente teme a los terroristas solo por sus armas. Pero si sus armas les son quitadas, ¿qué pueden hacer los terroristas? Están indefensos. Esta es la posición en la que tenemos que ver al diablo, derrotado en la cruz cuando Jesús murió. Y Jesús resucitó triunfante sobre la muerte, el infierno, la tumba, Satanás, el pecado y todo. Y ascendió al cielo. La Biblia dice que todo está debajo de sus pies. Por ejemplo, lo que dice Efesios capítulo 1. Dios ha puesto todo bajo los pies de Jesucristo. Y nos ha dado a Cristo como cabeza de nosotros, que somos su cuerpo. Y si somos el cuerpo de Cristo y el diablo y todos los demonios están bajo los pies de Cristo, entonces puedes estar seguro de que Él está bajo nuestros pies, porque nosotros somos el cuerpo. Y es por eso que dice Romanos 16, verso 20, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo tus pies en breve. Ya ves, va a ser aplastado. Ya fue derrotado hace 2000 años en la cruz. Y ahora va a ser aplastado. Todo su poder va a ser quitado de ti. Todo su poder sobre ti. Ni siquiera podrá amenazarte, asustarte, nada. Todo desaparecerá. Va a ser aplastado.
Su lugar, el lugar del diablo, está bajo nuestros pies. Ese es el lugar que Dios ha ordenado para el diablo, y yo debo mantenerlo allí. No debe sentarse en mi cabeza ni hacerme nada parecido. Toma esa posición en Cristo y nunca más vivirás con miedo. Que Dios te bendiga.